Muchas veces la convivencia dentro de una comunidad no es tan agradable como debería porque tenemos a un vecino ruidoso, ese que coloca música a todo volumen a cualquier hora del día, ese que a lo mejor tiene un perro que ladra mucho, hace mucho ruido, ese que no respeta las normas y realiza trabajos de construcción en su casa u apartamento en cualquier hora del día. Esto puede causar insomnio, puede causar algunas molestias en los que nos encontramos a su alrededor. Puede ser que usted vaya y toque la puerta y esta persona lo ignore, o puede ser que se moleste, crea que usted es una persona muy delicada, que está exagerando, que no está haciendo tanto ruido, o que pues él está en su casa y puede hacer lo que quiera. ¿Se le hace familiar esta situación? Entonces no se puede perder el día de hoy Soluciones, porque estaremos tratando justamente este tema. Vecinos ruidosos, cómo lidiar con un vecino ruidoso, a dónde acudir para colocar algún tipo de denuncia. Pues no se parte de nuestras pantallas porque todo esto lo vamos a estar respondiendo el día de hoy. Además, si usted tiene un vecino ruidoso y se encuentra en una de estas situaciones, entonces participe a través de nuestras redes sociales con su mensaje, con sus preguntas, con sus sugerencias, a través del Twitter y el Instagram. Recuerden que somos @solucionesgb. También pueden enviar sus mensajes a través de mi cuenta en Twitter, @hmolina_gb. Recuerden la etiqueta numeral soluciones vecinos, numeral soluciones vecinos. No importa dónde usted viva, seguramente en cualquier parte de nuestro país tiene un vecino ruidoso. Participa a través de nuestras redes sociales. Ya regresamos. Vecinos ruidosos, el tema que vamos a estar tratando el día de hoy acá en Soluciones, y para ello hemos invitado a dos abogados especialistas en condominio, Enrique Herrera y también Rafael Ángel Viso. Buenos días, gracias por haber atendido a nuestra invitación el día de hoy. Yo puedo pedir un deseo porque estoy, no en el medio, pero sí frente a dos caballeros. Bueno, gracias. Pídalo y no lo diga. No, seguramente. Yo quisiera iniciar esta conversación con ustedes en torno a este tema de los vecinos ruidosos. Es justamente qué significa tener a un vecino ruidoso, a esa persona que está conviviendo al lado de nuestro hogar y pues que hace constantemente ruido y un ruido molesto. ¿Cómo podemos definir a ese vecino? Bueno, lo primero que tenemos que decir es que es una persona irrespetuosa. El sonido per se no es malo. El sonido forma parte de nuestro sistema de sentidos, pero cuando el sonido se transforma en ruido, entonces pasa a ser algo molesto. Si tú tienes un vecino que definitivamente no le importa lo que pueda suceder con su sonido, con el sonido que emita, es una persona que en cualquier caso no está respetando, no está considerando. Y estos son valores que tiene que tener toda persona cuando convive. Forma parte de lo que llaman la cultura vecinal, la cultura condominial. No es una cultura que se adquiere en libros, es una cultura que viene del sentido común. Entonces es una persona irrespetuosa y hay que partir de allí. El vecino que no entiende que su música, que su sonido, que tiene que vivir en un entorno, no lo entiende, no lo respeta, pues esa persona es una persona, como dije, que no tiene respeto, que no tiene consideración y así debe ser tomada. Pero ¿hasta qué punto podemos nosotros decir que ese vecino es irrespetuoso, que está haciendo o que es un vecino ruidoso, que está pues molestándonos, que nos está quitando la tranquilidad? Bueno, fíjate, es interesante el tema del ruido, sobre todo las fuentes de ruido. ¿Hasta qué punto puede considerarse una persona? Es cuando ya está molestando y perturbando la paz y la tranquilidad del otro. Porque el ruido forma parte de lo que es la contaminación sónica, inclusive está penada en la ley penal del ambiente. Si tú te lees el artículo 110 de la ley, vas a encontrar que hay sanciones que van de 300 a 600 unidades tributarias. Igualmente en el Código Penal, el artículo 506 del Código Penal establece las faltas y son sancionables, son sancionables. Entonces cuando la persona se siente que le molesta, le está generando estrés, por cierto, el estrés también se convierte en cáncer. Cuando esa persona, su dinámica de vida, como es el sueño, o la tranquilidad, o la recuperación de un proceso de salud, necesita tranquilidad, y le están causando estrés adicional producto del ruido, efectivamente ya entonces ese vecino pasa a ser, como dijo Enrique, irrespetuoso, un mal vecino,
está observando un comportamiento anticívico y debe ser corregido, y si no es corregido, sancionable, y hay vías que yo creo que vamos a tratar en el transcurso del programa para esto, ¿no? ¿Y en qué momento actuar? ¿De qué manera podemos actuar contra ese vecino? Pues la primera reacción siempre es ir, tocarle el timbre y decirle, oye, me está perturbando el sueño, me está perturbando la tranquilidad. Mira, a mí me ha dado resultados. Ir a tocar el timbre. No, dirigir a tocar el timbre, pero para entregar una carta específicamente, inclusive en la página web mía, hay un modelo de carta que... ¿Qué es? www.procondominios.com.be. Okay. Ahí hay una página, ahí hay varios modelos, y porque este tema lo han consultado mucho, me imagino que a ti, Enrique, también te han consultado mucho. Por el tema del ruido, hay un modelo de carta donde uno sintetiza los antecedentes y hace una cronología de la cantidad insoportable, de momentos insoportables en que uno ha vivido, y se lo comunica a la gente ruidoso. Y efectivamente le toca el timbre en una actitud amistosa, en una actitud cordial, de diálogo, en una actitud, digamos, de gente sensata, para que tome conciencia. Fíjate algo muy importante, ¿no? Sí, dígame, doctora. Como está diciendo Rafael, cuando sucede, por ejemplo, una fiesta, cuando sucede una reunión, lo correcto es ir a reclamar, pero quizás no sea lo adecuado, porque uno no sabe en esa fiesta si de pronto hay personas bajo el estado de alcohol, si hay personas, quién sabe de qué manera, están allí en ese lugar. Entonces, si no es una fiesta, se puede ir a reclamar, nunca de manera grosera, como lo está diciendo Rafael, pero se puede, mire señor, baje el tono, somos vecinos, etcétera. Luego están las entidades, Rafael, y tú lo sabes, las entidades como la Junta de Condominio, que debe ser la entidad que reclame también luego que pase la fiesta o en el mismo momento. Para eso están algunas entidades. La Junta de Condominio debe entender que tiene esa responsabilidad. Y luego, como también Rafael lo dijo antes, están otras sanciones o están otras instancias, está la Policía Municipal, puede estar la Fiscalía. En fin, lo que tenemos que hacer ver, tanto a las autoridades como a la sociedad, como a la familia, que el ruido es contaminación, el ruido es un ilícito, el ruido puede causar daños físicos, el ruido puede causar daños psíquicos. Entonces tenemos que entenderlo así, y tenemos que entender que no podemos estar molestando a los demás con nuestro sonido, por muy agradable que nos parezca, y no solamente música, remodelaciones de apartamentos, de pronto no nos importa si a las 2 de la mañana movemos un mueble, o de pronto empezamos a vociferar. Eso tiene sus mediciones, la intensidad del volumen, de la característica que sea, si pasa de 50 o 60 decibeles, es ruido y es contaminación. Tú dices, bueno, tengo que tener un sonómetro, tengo que tener un decibelímetro, ¿no? Exacto. Se supone, nuestra conversación está ya medida, nuestra conversación son 60 decibeles. Si pasamos de 60 decibeles, estamos gritando. Ya el ruido, el grito, es lesivo, te puede causar lesiones si continuamente estás expuesta a gritos o a vociferaciones, te puede causar lesiones psíquicas. Y luego cuando pasas a otros niveles, por ejemplo, una persona expuesta continuamente a la música a todo volumen, o de pronto en las personas que están en los aeropuertos, esas personas definitivamente, si no se cuidan, terminan lesionados psíquica y físicamente, lo sabemos, ¿no? ¿Qué instrumentos legales en nuestro país, qué leyes rigen esta materia? Bueno, yo adelanté anteriormente, ¿no? Sí, nos hablaba del 506. Te dije el 110 de la Ley Penal del Ambiente, Ajá. que establece unas sanciones de tipo pecuniaria. Está el 506 del Código Penal. Hay ordenanzas municipales, por cierto que la Alcaldía de Sucre también tiene unas ordenanzas donde las han puesto en marcha, a través de las fiscalías municipales. Las fiscalías municipales reciben este tipo de denuncias, y yo invito a las personas que nos están viendo que se metan en la página del Ministerio Público. Cuando tú te metes en la página del Ministerio Público, tú te vas a encontrar con vas a poder ver una cantidad de casos que han sido, ciudadanos que han sido sancionados, porque el ruido es violencia y es una de las conductas del ser humano que altera la conducta de otro ser humano. Cuando tú tienes un vecino ruidoso que está haciendo ruido, te está violento, es una actitud agresiva. Y entonces, si persiste, tú tienes la vía legal de sancionarlo. Hay carácter pecuniario, sanciones de tipo pecuniario, y si no cumplen con las sanciones pecuniarias,
está el artículo 489 del Código Orgánico Procesal Penal, donde esas personas pueden cumplir con trabajo comunitario. Es decir, si se le hace seguimiento, el problema en Venezuela es que tenemos muchas leyes para todo, y lamentablemente los ciudadanos, por no ejercer sus derechos, o a veces por ejercer los derechos, los vecinos se molestan, porque cuando tú le dices a un vecino ruidoso, si sigues haciendo ruido, voy a la fiscalía, entonces, ¿cuál es la cultura? Bueno, toman una cultura, yo digamos, muy pobre, más, mediocre desde el punto de vista del Estado de Derecho. Ruidos, de entonces dicen, bueno, sigo haciendo ruido. Bueno, Exacto. entonces atente las consecuencias. Justamente vamos a revisar este artículo 506 del Código Penal venezolano, el capítulo 8 de la perturbación causada en la tranquilidad pública y privada. Vamos a revisarlo. En este momento no tenemos el artículo, pero ya nuestra producción lo va a colocar. Allí lo tenemos en pantalla. Sin menoscabo del ejercicio de los derechos políticos y de participación ciudadana establecidos en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y demás leyes que regulan la materia, todo el que con gritos o vociferaciones, con abuso de campanas u otros instrumentos o valiéndose de ejercicios o medios ruidosos haya perturbado las reuniones públicas o las ocupaciones o reposo de los ciudadanos y ciudadanas en su hogar, sitio de trabajo, vía pública, sitio de esparcimiento, recintos públicos, privados, aeronaves o cualquier medio de transporte público, privado o masivo, será penado con multas hasta de 100 unidades tributarias, aumentándose hasta 200 unidades tributarias en el caso de reincidencia. ¿Podríamos actuar en contra de ese vecino ruidoso basándonos en este artículo muy perfectamente? Fácil, es muy sencillo, fíjate, le digo a las personas que están allí los artículos, el 506, como acaban de ustedes señalar, el artículo 110 de la Ley Penal del Ambiente, el ruido es un ilícito ambiental. Está también un decreto sobre las normas contra la contaminación que puede producir el ruido, el decreto 2217, búsquenlo en Google, búsquenlo en Internet. Y, por supuesto, lo que hay es que intentar primero una denuncia, puede ser en la propia policía municipal. La policía municipal no puede sancionar con cárcel a nadie, pero la policía municipal puede advertir, puede firmar una caución. Si esa persona insiste, esas actuaciones pueden ser pasadas a la fiscalía municipal o a cualquier fiscalía, a través de esta acción por el ilícito ambiental, y si la fiscalía observa que esta persona es reincidente, que reincide, que repite su conducta, eso pasa a un tribunal de juicio y el tribunal de juicio puede dictar este tipo de sanciones, no solamente arresto o multas, sino trabajos comunitarios. Mira, nosotros tenemos experiencias en muchas urbanizaciones de personas que han estado barriendo durante 3 horas, 4 horas al día la calle donde viven, o de pronto se tienen que encargar a lo mejor de cuidar cierto tipo de ornamento, etcétera. Esas medidas existen, esa situación existe, y es bueno que las personas lo sepan y que las propias autoridades también lo asuman y lo entiendan para que pueda acabarse con este flagelo. Vamos a revisar este artículo, el 483 también del Código Penal venezolano, que dice de las faltas contra el orden público, capítulo 1, de la desobediencia a la autoridad. Es más o menos lo que nos estaba explicando el abogado Enrique Herrera. Es decir, o sea, si hacemos esta denuncia, va la autoridad, reinciden y no se hace seguimiento, que es uno de los, digamos, errores que se comete en nuestro país, pues está este artículo 483, vamos a revisarlo. Código Penal venezolano, libro tercero de las faltas en general, título 1 de las faltas contra el orden público, capítulo 1 de la desobediencia y la autoridad, artículo 483. El que hubiera desobedecido una orden legalmente expedida por la autoridad competente o no haya observado alguna medida legalmente dictada por dicha autoridad en interés de la justicia o de la seguridad o salubridad pública, será castigado con arresto de 5 a 30 días o multa de 20 unidades tributarias a 150 unidades tributarias. Desacato o reincidencia, eso lo vamos a tratar en el próximo bloque. Vamos a hacer una pausa y ya regresamos con mucho más. No sin antes recordarles que pueden participar a través de nuestras redes sociales, en Twitter y en Instagram, @solucionesgb con la etiqueta numeral Soluciones Vecinos. Seguramente usted ha pasado por una situación difícil, una situación incómoda con algún vecino ruidoso, pues coméntenos a través de nuestras redes sociales. Ya regresamos.
Continuamos acá en Soluciones. Vecinos ruidosos, el tema que estamos tratando el día de hoy. Justamente estábamos leyendo en el bloque anterior o escuchamos el artículo 483 del Código Penal venezolano sobre las reincidencias, porque pues podemos colocar o llamar a la policía municipal, a la policía estatal, a la policía nacional y puede ser que lleguen, llamen la atención, estos vecinos bajen el volumen, pero al irse el funcionario vuelvan a encender la música o hacer lo que tengan o hacer el ruido molesto que estén haciendo. Allí es donde se aplica este artículo. Sí, ahí se aplicaría el artículo y le acabo de destacar que es el tema de la cultura. También la cultura del funcionario, porque me ha pasado en algunas oportunidades que uno llama y los propios funcionarios le restan valor al tema, a ese tema, ¿no? Eso me acordaba mucho lo que decía el padre Olazo de lo que es el drenado de la ley en la sociedad, en las clases de derecho, donde prácticamente gran parte de la población no le presta la debida importancia a lo que es la ley. Y sin la ley no hay paz social. Y el ruido, que es el tema que nos ocupa, tiene una connotación de tipo cultural, porque aquí en Venezuela, si no hay una fiesta, hasta las 4 de la mañana, a todo volumen, la gente cree que no hay fiesta. O sea, hay muchas maneras de divertirse y sobre todo cuando uno vive en comunidad. Es más, cuando uno vive en una urbanización, en su casa, si tú pones fiestas a todo volumen, el eco repercute mucho más a determinada hora, porque el nivel de ruido, cesan otros ruidos, pero claro, entonces la música pasa a ser el ruido predominante. Hay que tener en cuenta que el tema cultural aquí es vital para un cambio de conducta y la disminución de los ruidos. Porque las leyes las tenemos y existen, pero no se están cumpliendo. Por cierto, es lo que tú dices y es el tema cultural, pero no solamente es un tema cultural multidisciplinario o multisectorial, es un tema cultural de las autoridades, como tú lo estás diciendo, Rafael, pero es un tema también cultural de la propia familia, que lo considera como algo normal y como su derecho, y también un tema cultural de la sociedad que parece que a muchas personas no les importa. Y entonces, ahí como estás diciéndolo, Rafael, es donde hay que ir. O sea, las autoridades tienen que saber que esto puede generar otro tipo de situaciones y que el ruido no viene solo, el ruido es un síntoma de que hay una persona irrespetuosa, que hay una persona que no quiere cumplir con las normas, que hay una persona que no quiere adaptarse a un entorno social. Entonces ahí las autoridades tienen que ser un poco meticulosas, estrictas. Cumplir con por supuesto, proporcionales. Eso no es lo mismo una persona que comete un homicidio, una persona que pone un ruido, pero obviamente tiene que haber la proporcionalidad, pero tiene que haber la sanción y todos tenemos que entender que eso es un ilícito y así tenemos que verlo. Pero justamente, y caemos en otro tema que pues a lo mejor no tiene que ver con lo que estamos tratando el día de hoy, pero muchas veces hay personas que sienten a lo mejor temor de ir a llamarle la atención a ese vecino, a esas personas que están allí en la puerta del edificio causando un ruido pues molesto en altas horas de la noche, porque pues hay también un tema de violencia en el país. Entonces allí cabe la pregunta, ¿qué recomiendan? ¿Qué es lo que debemos hacer cuando tenemos a ese vecino ruidoso? Ya nos comentaba el doctor Viso que pues llamar la atención de manera muy amigable, de manera muy educada, pero además de eso, ¿qué hacer? ¿A dónde tenemos que acudir? Yo sostengo primero que no sea quizás la persona afectada directamente la que reclame, que no se cree un problema personal. Si hay una urbanización donde hay una junta directiva, una junta de vecinos, un consejo comunal, colocar esa denuncia allí para que sea el consejo comunal, la entidad grupal, la que asuma el asunto y esa persona que agravia, esa persona irrespetuosa, no lo vea como un tema muy personal. Eso es importante para lo que acabas de señalar con relación a la violencia. Las juntas de condominio, insisto yo con eso, la junta comunal, la junta directiva, la junta de la asociación civil, tiene que entender que debe asumir ese problema como suyo, porque es un problema social. Y luego no queda otra, ir a la policía municipal y tratar de firmar una caución. Siempre existe el temor y siempre existe el riesgo, hay otra sanción, hay otra situación que puedes asumir, es decir, no hago nada, acepto esta situación. Yo creo que ir retrocediendo espacios sociales, ir retrocediendo espacios morales no es lo más conveniente. Por supuesto, insisto que para eso está esta estrategia de que sea el ente organizado a través de la junta directiva, de la junta de condominio, que se haga la denuncia o que se haga el reclamo. Es lo que yo sostengo. Sí, yo comparto lo que dice Enrique totalmente con relación al tema de la despersonalización
del tratamiento del conflicto. La primera parte que yo dije que me ha resultado a mí es también, hay que mirar muy bien cuáles son los antecedentes a quién se la está dirigiendo, porque si tú sabes que es una persona violenta, no vale la pena ir personalmente. Pero los administradores de condominio, de acuerdo al artículo 20 de la Ley de Propiedad Horizontal, si ustedes se leen, busquen el artículo 20, literal C, hacer cumplir con el reglamento de condominio, eso es una obligación de los administradores. Y los administradores forman parte de un pivote fundamental en la gerencia de un condominio, donde ellos deberían ser el ente por naturaleza llamado a despersonalizar el conflicto y en todo caso a llamar al propietario infractor y enviarle una comunicación para que también la Junta no personalice el problema, porque claro, hay edificios que son administrados por la Junta de Condominio y no tiene más remedio, pero hay edificios donde el administrador tiene un rol fundamental, tiene una obligación legal ineludible por una ley especial que él podría participar. Pero todo tiene un límite, porque si esa persona reincide, entonces está el tema ya de las vías legales y el tema de la impunidad. Si el vecino infractor ve que no hay sanción, entonces él va a continuar con el ruido y eso va a contribuir también al tema de la violencia. Bien por parte del vecino, que también puede tomarse la justicia por mano propia. Eso es uno de los dramas que hemos visto, ¿no? El tema de los linchamientos de los delincuentes pasa precisamente por el tema de la impunidad. Entonces creo que atacar, y la Junta de Condominio debería de regular lo que son el uso de las áreas comunes, porque está en la ley, el artículo 18, en el literal D de la Ley de Propiedad Horizontal, pueden regular el uso de áreas comunes donde se hacen ruidos, por ejemplo, los ruidos de recreación, actividades deportivas, los ruidos que tienen que ver con los salones de fiesta, en los estacionamientos. Tú estás diciendo algo importantísimo, que era el ruido que generan los carros, que anualmente deberían de ser regulados si en una inspección, si Correcto. tienen el escape roto, ¿no? Eso no se hace. Entonces, la ley, hasta qué punto el propio Estado también con su conducta omisiva propicia estas circunstancias. ¿Todos los condominios deben tener un reglamento que rija esa buena convivencia? Sí, sí existe. La Ley de Propiedad Horizontal establece en el artículo 26 que toda persona que quiera construir un edificio regulado o sometido a la propiedad horizontal debe presentar un documento de condominio y debe presentar un reglamento de condominio. Este reglamento de condominio generalmente contiene las normas de convivencia y ese reglamento es posible manejarlo, modificarlo, adaptarlo a las circunstancias. Yo siempre recomiendo, y tú lo sabes, Rafael, y tú también lo recomiendas, estoy seguro que es así, tener un reglamento bueno, que sea eficaz, que sea divulgado, que sea enseñado, una campaña pedagógica del reglamento de condominio. Yo invito a todas las personas que viven en condominio, revisen su reglamento de condominio, estoy seguro que allí se habla de esto, pero el artículo 3 es muy importante. El artículo 3 de la Ley de Propiedad Horizontal regula la conducta que debe tener todo vecino dentro del edificio. Y justamente eso lo vamos a revisar en este momento. Nuestra producción nos los va a colocar en pantalla, el artículo 3, disposiciones generales de la Ley de Propiedad Horizontal. Vamos a revisarlo. Ley de Propiedad Horizontal. Título preliminar. Disposiciones generales. Artículo 3. El uso y disfrute de cada apartamento o local estará sometido a las siguientes normas. A. Respetar las instalaciones generales o en provecho de otros propietarios incluidas en su apartamento o local. B. Mantener en buen estado de conservación su propio apartamento o local e instalaciones privativas, en términos que no perjudiquen a los otros propietarios, resarciendo los daños que ocasione por su descuido o el de las personas por quienes deba responder. C. Consentir las reparaciones que exige el servicio del edificio y permitir las servidumbres imprescindibles requeridas para la creación de servicios comunes de interés general, acordadas por el 75% de los propietarios, en las condiciones previstas en el artículo 9 de la presente ley, teniendo derecho a que se le resarzan los daños y perjuicios. D. Permitir la entrada a su apartamento o local a los fines previstos en los literales anteriores. E. Usar y disfrutar del apartamento o local conforme a la finalidad dada al inmueble. No podrán establecerse en ellos oficinas, comercios, industrias, laboratorios, depósitos, estacionamientos, ni ninguna otra forma de actividad,
si el inmueble fuere para vivienda a menos que se le hubiere dado otro destino a determinadas partes del mismo. F. No producir ruidos, molestias, ni daños, ni ejecutar actos que perturben la tranquilidad de los propietarios, amenacen su seguridad o afecten a la salud pública. G. No utilizar el piso para actos o fines contrarios a la moral o las buenas costumbres. Bien, artículo 13 de la Ley de Propiedad Horizontal que justamente especifica esas, por lo cual pueden ser sancionados esos vecinos. Esto en el caso de la propiedad horizontal. Si vivimos en una, a lo mejor una urbanización, un municipio, una comunidad, una calle X, y no existe pues un reglamento de convivencia, un reglamento de condominio, ¿qué debemos hacer en esos casos? Bueno, ahí rige, por lo menos urbanizaciones o barriadas, pues ahí rige el tema de la comunidad ordinaria. Sin embargo, recuerde que en el municipio legisla a través de sus ordenanzas. Hay ordenanzas de todo tipo, hay ordenanzas contra ruidos molestos, por ejemplo, así como hay ordenanzas urbanísticas para regular ciertas cuestiones de la urbanidad, están las ordenanzas sobre ruido. Y el ente encargado de hacer cumplir las ordenanzas, la alcaldía, y tiene la policía municipal, pues. Entonces el ciudadano podría acudir ante las instancias, y Enrique ya hablaba antes también del Consejo Comunal, que son nuevas instancias que han aparecido, las asociaciones de vecinos, urbanizaciones, por lo menos en Prados del Este, en donde yo vivo, hay una urbanización, hay una asociación de vecinos que se llama ASOPRAES, y hay otras que han surgido. Entonces, en primera instancia uno pudiera acudir, pero a este tipo de asociaciones para plantear el problema, específicamente si el agente de ruido está haciendo ruido, porque hay que analizar la fuente de ruido, qué tipo de actividad está haciendo, si se ajusta o no, por lo menos en urbanizaciones están prohibidas actividades como talleres mecánicos, porque no son propios de una convivencia tolerable, porque van a generar un ruido muy molesto, eso en zonas industriales. El uso urbanístico también exactamente, se viola, ¿no? Se viola el uso urbanístico, entonces ahí se aplican a través de la ordenanza, pueden perfectamente aplicarse las ordenanzas y las sanciones correspondientes. Si la persona insiste, bueno, quedaría ya la parte de acudir por la vía de las fiscalías municipales, que perfectamente ya implica otro grado de coerción sobre esa conducta. Lo peor es no hacer nada, el afectado tiene que actuar. El tema de las sanciones lo vamos a tratar en la próxima parte y además vamos a estar leyendo todos sus comentarios a través de nuestras redes sociales en Twitter y en Instagram, @solucionesgb. Recuerden que estamos utilizando la etiqueta numeral Soluciones Vecinos. Y ya regresamos. Ley de Propiedad Horizontal, título quinto, de las sanciones. Artículo 39. El propietario que reiteradamente no cumpla con sus obligaciones, además de ser responsables de los daños y perjuicios que cause a los demás, podrá ser demandado para que se le obligue a vender sus derechos hasta en subasta pública. El ejercicio de esta acción será resuelto en asambleas de propietarios que representen el 75% de la comunidad. Era el artículo 39 de la Ley de Propiedad Horizontal sobre las sanciones. Importante este artículo, nos comentábamos tras cámaras. Sí, muy importante, es bueno que lo sepan las comunidades del condominio, que existe este artículo como un caballo de batalla para aquella persona reincidente, que sea una persona verdaderamente un mal vecino, por supuesto, un mal vecino permanente en el tiempo, que sea una persona indeseable por la mayoría de la comunidad. El artículo habla de que esa persona cause perjuicios, cause daños, no puede ser una persona que me caiga mal o una persona que no tenga las mismas ideas mías, no, se trata de una persona que objetivamente no cumpla con las normas de convivencia o que no cumpla con lo que establece el documento de condominio de manera reiterada, por una parte. Entonces esta persona puede ser demandada para que resarza esos daños y subsidiariamente también puede ser demandada para que se le obligue a vender su apartamento. Bueno, no te queremos como vecino porque tú eres una persona que definitivamente has demostrado no querer ser un buen vecino. Entonces ese artículo da esa posibilidad. Mucha gente no lo aplica porque considera que el 75% hay que hacerlo a través de una asamblea. Eso tiene que ser un acuerdo de asamblea. Y esta asamblea tiene que tener un 75% de los propietarios que digan no queremos a este señor o a esta señora como vecino. Es un tema bien fuerte y delicado.
Y mucha gente piensa, bueno, ¿cómo hago yo para reunir ese quórum? Yo les digo que a una asamblea se puede ir con poderes también. O sea, no es una decisión entubada. Bueno, ante un vecino como de esa situación, 10, 15 vecinos que agarren y hagan una campaña y verdaderamente se demuestre, porque tiene que haber un expediente administrativo previo que evidencia que esta persona es una persona infractora, se va a la asamblea y luego se demanda esa situación, los perjuicios, los daños que esa persona haya podido ocasionar y se le pide que se le venda. Y esa persona al final, si no acepta o no demuestra que no tiene la razón, el tribunal obligará a que el apartamento o su townhouse, lo que sea, el inmueble, sea vendido a través de una subasta pública. Ese es un procedimiento que existe en la ley. Ahora, yo le preguntaba en el periodo de propaganda a Enrique que si él conocía como experiencia profesional la aplicación de ese artículo. Porque yo que estoy en estos temas desde diciembre del año 98, yo no lo conozco. Y creo, a lo mejor, Enrique, que la respuesta es, entre otras cosas, porque la norma tiene algunas deficiencias de tipo legislativo en su redacción. Porque el artículo dice más o menos así, palabras más o palabras menos. El que reiteradamente incumpla con sus obligaciones. Bueno, el que reiteradamente incumpla, por ejemplo, con el pago podría ser, es una obligación principalísima. Entonces tú dices, ¿cómo lo voy a convocar por lo menos a un moroso que no pague porque reiteradamente que la obligación principal que tiene para que es pagar para obligarlo a vender en subasta pública? O el que viole reiteradamente, o cuántas violaciones se requiere, cuántas veces de ruido necesita ser analizado. Muy al aire, La ¿no? norma yo creo que debería ser más específica. Igualmente, el 75% de los propietarios, ok, voy a resolver ese 75% por voto nominal o el voto capitalístico, tampoco lo dice. Entonces creo que precisamente por eso es que nosotros hemos planteado, yo he llevado una propuesta legislativa a la Asamblea Nacional, la última se la entregué en la oficina de Ramos Alud del 29 de febrero del año pasado. Entonces, la anterior asamblea no ha hecho nada, esta asamblea tampoco ha hecho nada, eso hay que decirlo, porque estas son leyes importantes. Entonces, si la Asamblea Nacional está para legislar y se presentan unos proyectos y ni siquiera acusan recibo de, mire, sí, recibimos un proyecto, ¿qué hacen ahí? Entonces, es el tema del valor, el tema del ruido tiene que ver con esto, porque es el tema del valor del ciudadano, el respeto a la ley. Pareciera que no nos importara la ley, entonces... O que estamos enfocados en otros problemas y hay cosas como estas tan importantes que también merecen. No hay derecho sin sociedad ni sociedad sin derecho. Eso lo aprendemos en Sociología del Derecho en primer año. Correcto. Entonces, ¿para qué está la ley? La ley se hace para manipularla o para aplicarla manipuladamente. Entonces, ahórrense ese trabajo y no hagan ley. Pues entonces vivimos en un país, lo que te decía, caemos en la anomia y en la anarquía. Vamos a aprovechar que justamente estamos hablando del tema de condominio y los ruidos, porque nos pregunta Mirna López en nuestra cuenta en Twitter. ¿Y qué hacer cuando los mismos miembros de condominio participan de esos ruidos molestos? Bueno, mira, la persona tiene muchas veces un gobierno que en los condominios, ¿quiénes eligen a la Junta de Condominio? Eligen los propietarios, eligen a la Junta de Condominio. La Junta de Condominio se supone... La única cualidad que exige la ley para que una persona sea miembro de Junta de Condominio es que sea propietario de alguno de los apartamentos o locales. No dice más nada, pero yo creo que una persona que no paga el condominio puntualmente, una persona de mal comportamiento, una persona que demuestra no ser un buen vecino, no debería ser apto para ser miembro de Junta de Condominio. Pero eso es una cuestión que le compete a la propia comunidad. Si esa Junta de Condominio no tiene un trato adecuado, no tiene un comportamiento adecuado, se puede convocar a una asamblea y se le puede destituir, se le puede revocar. Todos los cargos en condominio, esos cargos de elección, son revocables. Entonces, la comunidad siempre tiene una herramienta como es la asamblea de propietarios para que esta asamblea revoque o destituya a esas personas. Nos preguntan también, Francis Fitness dice, grupo de vecinos que hacen fiesta en patio con música, parrilla, olores, humo y ruido, ¿lo creen normal? ¿Qué hacer en estos casos? Si no hay no estamos en una propiedad horizontal, pues es una comunidad popular o como sea, y pues, ¿qué hacer? Bueno, ahí está el tema de lo que es la ordenanza municipal, la aplicación de las ordenanzas municipales. Y por esa razón, por este tipo de comunidades, es que a mí se me ocurrió elaborar un proyecto de ley derogatoria, la ley de propiedad horizontal,
se llama Ley Orgánica de Comunidades Inmobiliarias, para abarcar otro tipo de comunidades inmobiliarias como pueden ser las que los vecinos por manifestación de voluntad se asocien y hagan sus propias regulaciones. Entonces el quehacer tiene que ver con el respeto que tenga el ciudadano afectado por querer realmente ejercer su derecho y hacerlo valer. Otra cosa importante, Rafael, aunque no existe un documento de condominio allí o no se regule directamente por la propiedad horizontal, recuerden lo que acabamos de señalar, el artículo 110 de la Ley Penal del Ambiente, anótenlo, artículo 110 de la Ley Penal del Ambiente, artículo 506 del Código Penal, un decreto 2217, que es el decreto que regula la contaminación producida por el ruido. Ahí están las herramientas, la policía municipal, la fiscalía. Y las ordenanzas que hay que buscar. buscar. Y lo que tú bien lo acabas de señalar, en la mayoría de los municipios existen ordenanzas contra ruidos molestos. Tengan las juntas directivas, las juntas de vecinos, las juntas de condominio, analícenlo, eso es de fácil lectura y ahí tendrán las respuestas. Lo que tenemos es que informarnos, Por ¿no? supuesto. Sí. Nos pregunta también Anaí Viloria, vivo detrás de un colegio, 2 días a la semana practica una banda, ¿cómo hacer con este tipo de vecinos? Y uno esto a otro tuit que teníamos y que leía por allí de otra persona que decía que vive en una calle ciega, que tiene un preescolar o una guardería allí y pues también el tema de la gran cantidad de niños causa a lo mejor un poco de ruido, como la banda de este colegio. ¿Qué hacer en esos casos? Mira, porque tema, estamos hablando de educación, sí, ¿no? De sí, colegios, de instituciones educativas. Lamentablemente, una de las cosas que las personas que viven cerca de los colegios tienen que, por alguna manera de decir, sufrir, es el ruido, sobre todo en los recreos. Ahora, cuando practico una banda, bueno, yo me pondré a escuchar la banda porque eso es música, ¿no? Sí, pero es muy importante entender que una banda, cuando tú estás en una discoteca o estás enfrente a una banda musical en vivo, tú estás expuesto aproximadamente a 120 decibeles. Eso, a partir de 75 decibeles, está científicamente comprobado, es peligroso para tu salud psíquica y tu salud física. Entonces, te puede causar tinnitus, te puede causar afectación en el tímpano, estrés, afectaciones cardíacas, o sea, hay muchas enfermedades psíquicas y psíquicas. Entonces, lo que pasa es que en cualquier país el colegio está ubicado en un lugar donde puede, hay ordenanzas urbanísticas, hay planes de ordenación urbanística, planes de desarrollo para evitar eso, igual que estar cerca de un aeropuerto o cerca de cualquier tipo de fábrica. Sin embargo, pues, en el caso de los colegios, o la guardería. Es un tema bien, es un tema complicado porque se trata de un tema educativo. La guardería, estamos en la Florida y hay muchas guarderías. En casas de familia, ¿no? Entonces, la guardería también genera ruido, ¿no? Vamos a la pausa, ya regresamos con mucho más. Muchísimas preguntas en torno al tema de los vecinos ruidosos a través de nuestras redes sociales. Recuerden utilizar la etiqueta numeral Soluciones de Vecinos. Ya regresamos. Continuamos, el tema de hoy, vecinos ruidosos. Hay que conocer las leyes porque sí se puede y hay leyes pues que rigen este tema de los vecinos ruidosos. Vamos a continuar revisando los comentarios en nuestras redes sociales, muchísimos sobre este tema. Al parecer somos muchos los que tenemos vecinos ruidosos en el país. Nos pregunta Oa Bruno, dice, ¿qué hacer en barrios y urbanizaciones del oeste de Caracas donde las instituciones de gobierno son un recuerdo, donde no existe la policía del Libertador? ¿Qué hacer en esos casos? Si estamos llamando a la policía y no nos contestan, por allí había otro comentario de otra persona que decía, llamamos y dicen que no tienen patrulla, que no hay funcionarios, que no tienen motos. Yo diría lo siguiente, tiene que haber una organización, tiene que haber un sistema. Reúnase en su cuadra, busque 10 vecinos, 5 vecinos que estén interesados en los problemas comunitarios y luego, si la policía no hace caso, pues vaya a la fiscalía. Ahora, ahí tiene que haber siempre un seguimiento, como decía Rafael, quizás la contratación de un abogado, muchas veces en las comunidades hay abogados, pues utilicen a este abogado, así como se utiliza un electricista para resolver un problema que tengo yo en el farol de frente de mi casa. El abogado yo pienso que tiene que también involucrarse en sus problemas comunitarios, colaborar con la comunidad, vaya a la fiscalía. La Guardia Nacional es guardia de ambiente, es custodio del ambiente. Y la Guardia Nacional está aplicando esta sanción al ruido a través de la Ley Penal del Ambiente, el artículo 110, como lo acabamos de señalar. Claro. Pueden ir a un destacamento de la Guardia Nacional y lo están, miren, mucho, eso ya parece que es una cuestión
generalizada, el problema con el ruido, y ya están ellos bastante adiestrados en cuanto a esto, y están siendo aplicados estos artículos, el artículo 110 de la Ley Penal del Ambiente. Mira, hay otra, más allá del tema legal, esto no tiene nada que ver con el tema legal, pero está el concepto del control social que pueden hacer los vecinos sobre ese vecino ruidoso. Ustedes recuerdan que en el metro antes cualquier sanción era denunciada por altavoces, entonces la persona se inhibía. Pues bien, cuando tú a un vecino ruidoso le haces una campaña, si la persona insiste, le sacas pancartas, lo pitas, le haces ver su error, esa persona puede, en términos normales, observar una conducta inhibitoria hacia el futuro. Eso podría funcionar, además de, por supuesto, hacerle las denuncias legales y el seguimiento, porque muchas veces el ciudadano queda nada más en la fase de denuncia. Si denuncia y no le hace seguimiento es como si no hiciera nada. Y es difícil para los abogados, les decía a ustedes antes, venir a un programa y tratar de dar recomendaciones. Nosotros las tenemos que dar porque es nuestra ética, es nuestra moral. Pero en un país donde hay una destrucción y una destrucción institucional tan grave, donde prácticamente las instituciones son cascarones vacíos, es difícil proponer cualquier alternativa. Sin embargo, uno debe persistir en la vía legal. Nos pregunta también Alberto Hernández: hola, buen día, soy de Petare, mi vecino tiene una miniteca y el ruido es todos los fines de semana y no hace caso a mis quejas. Allí valdría esa campaña que dice el doctor Viso, ¿no? También nos hacen por acá un comentario de una persona que tiene muchas mascotas, por aquí se encuentra. Ese es otro. Dice... y olores. Fíjate, hay dos cosas importantes, el ruido y la molestia que causan los animales. Hay una ley para la protección de la fauna doméstica libre y en cautiverio. Anoten ese nombre, búsquenla en internet. Esa es una ley muy importante para el manejo y la tenencia de mascotas en los condominios. Eso es un tema que pudiera ser un tema especial, porque eso es un tema de verdad muy interesante, el manejo y la tenencia de mascotas. Pero en cualquier caso, como nos estamos refiriendo al ruido y la mascota produce algún tipo de ruido, pues también es sancionable a través de estas normas que nosotros acabamos de señalar. Pero no olvide que hay esta ley para la protección de la fauna doméstica, libre y en cautiverio. Y solamente podemos tener animales domésticos, eso también es bueno que lo sepamos. Sí, pero hay que agregar, esa es una ley que tiene es una ley bien interesante, tiene un aspecto punitivo. Entre otras sanciones, establece que ante un animal que está en estado de abandono, el abandono no necesariamente es el animal realengo, porque si yo tengo un perro que está ladrando y ladrando y ladrando y ladrando, se puede considerar que perfectamente está abandonado por su dueño. Existe la figura hasta la confiscación. Y esa ley establece que toda persona que tenga una mascota tiene que registrarla en la alcaldía, en la autoridad canina correspondiente. Hay sanciones que implican hasta el retiro de la mascota y también de tipo pecuniario en esa ley. Es muy importante, la pueden ver en el blog, en la página web procondominios.com.be, esa ley está ahí, es muy importante leerla. Nos pregunta también Carlos Alberto: buenos días, en mi caso se llama a la policía, ellos acuden al sitio pero les ofrecen dinero y no vienen más. Eso también ocurre. Pero insisto, la persona tiene que tratar de ser más persistente que el problema. Es una cuestión de competencia, de ver quién puede más, pero desde el punto de vista legal, como lo decía Rafael, uno no puede perder la fe en las instituciones, en los canales regulares legales que existen, y si ese policía o ese funcionario no hizo caso o cometió esa irregularidad o ese delito, volver con otro cuerpo policial o ir directamente a la fiscalía, por supuesto. Hay dos tweets que no quiero dejar de leer. Por ejemplo, nos dice Mauro TV: ¿qué se puede hacer en el caso de un vecino que tiene un perro que no para de ladrar todo el día? Bueno, aplicar la ley, acudir a poner la denuncia, tiene que ser, inclusive el modelo de denuncia también lo tengo en el blog, lo pueden ver, ir a la alcaldía de la jurisdicción donde se trate, poner la denuncia, van a citar al dueño de la mascota, al tenedor de la mascota, y efectivamente ahí la autoridad tendrá que tomar... Hay sanciones. Hay sanciones.
efectivamente, si está que ladra y no hay manera, bueno, se puede considerar una mascota que está abandonada y retirarla del sitio. Nos pregunta también Nedis 23 o Nedis Londoño, dice, ¿cómo se enfrenta al ruidoso cuando este es un vecino, pues de mala conducta? Ella dice malandro, que ya sabemos que nos trae problemas, aguantarlo. A través de las instituciones corporativas, colectivas, comunitarias, como queramos llamarlo, juntas de vecinos, consejos comunales, administradoras, o sea, no personalizar el problema. Pero lo que no podemos hacer, insisto, es permitir que el delincuente, en este caso se está cometiendo un ilícito, a la persona, el mal vecino, sea quien impere, sea quien termine definiendo cómo debemos comportarnos. O sea, tenemos que tratar de que eso no se logre. ¿Cuál debe ser ese primer paso que debemos tomar ya para despedir? ¿Qué debemos hacer si tenemos ese vecino ruidoso? ¿Qué es lo primero que debemos hacer? Más allá de ir a tocarle el timbre y de manera muy cordial, pues llamarle la atención a ese vecino. Yo pienso que tiene que haber pedagogía. Nosotros el problema que tenemos en Venezuela es un problema cultural, insisto, no de libros, un problema cultural de sentido común, de asumir lo que nos conviene verdaderamente como ciudadanos, como entes, como personas que formamos parte de entramados sociales. Tiene que haber pedagogía y tiene que haber organización vecinal. Y tiene que decirse boletines informativos donde se diga, señores, recuerden que la música es un ilícito, este tipo de programas son muy interesantes para las comunidades. Entonces, tiene que haber enseñanza, tiene que haber pedagogía, para que eso conforme una cultura y se entienda que no se puede vivir así. Esa sería mi primera recomendación. Y yo recomendaría estudiar la ley y leer la ley. La ley no solamente es para los abogados, los que somos especialistas en el tema legal, sino la ley es para el ciudadano común, pues el ciudadano que está al alcance, está sumergido en un mundo de Estado de Derecho, y él tiene que preocuparse en conocer la ley, porque la ley es la que deriva cuáles son las vías, cómo él tiene que actuar, para evitar precisamente hacerse justicia por mano propia. Muchísimas gracias, Enrique Herrera, abogado especialista en condominio, y Rafael Ángel Viso, abogado especialista también en condominio, por habernos acompañado el día de hoy acá en Soluciones y ayudarnos a entender un poco o darnos esas recomendaciones de qué hacer cuando tenemos un vecino ruidoso, que ya vimos que es más común de lo que creemos. Muchísima participación, gracias a ustedes, nuestros seguidores, por todos sus mensajes, todos sus comentarios a través de nuestras redes sociales, por siempre estar pendientes de nosotros. Recuerden que si usted no vio alguno de nuestros programas, visite la página web www.globovision.com, en la sección de programas o soluciones, allí los va a encontrar todos. Los vamos a dejar con buena compañía con Mujeres en Todo. Chao, chao.